Hola, sean bienvenidos a Ecos de lo Macabro. Esta noche les contaré dos historias macabras que ocurrieron hace algunos años, en lugares donde la gente vive alejada del mundo moderno. Sitios en los que lo inexplicable aún se manifiesta y donde suceden cosas que muchos se niegan a creer. Pero hoy, tú serás el juez. Si estas historias te atrapan, déjame un comentario y suscríbete al canal si aún no lo has hecho. Ahora sí, apaga la luz y comencemos. Lo que voy a contarles no es un cuento inventado. Es algo que viví hace algunos años, cuando decidí irme a vivir al monte, lejos de la ciudad, buscando tranquilidad. En Yucatán, la gente mayor siempre habla de los aluxes, esos seres pequeños que cuidan la tierra, los cenotes y los montes. Dicen que son guardianes de lo antiguo, de lo que estaba ahí mucho antes que nosotros. Yo crecí escuchando esas historias, pero nunca las tomé en serio. Pensaba que eran cosas que se inventaban los abuelos para asustar a los niños o para explicar lo que no entendían. Pero cuando uno vive solo en medio de la selva, rodeado de árboles centenarios y ruinas olvidadas, las cosas cambian. El silencio se vuelve pesado. Los sonidos nocturnos se sienten diferentes, y hay momentos en los que uno jura que no está tan solo como cree. Esta es mi historia. La historia de cómo aprendí, de la peor manera posible, que hay cosas en este mundo que no se pueden ignorar. Cosas que exigen respeto. Y cosas que, una vez que te encuentran, nunca te dejan ir del todo. Mi nombre no importa mucho. Lo que importa es lo que me pasó. Hace 3 años decidí dejar la ciudad. Estaba cansado del ruido, del tráfico, de la gente siempre apurada. Quería paz. Quería despertar y escuchar pájaros en lugar de motores. Así que cuando un conocido me ofreció vender un pedazo de tierra en medio del monte yucateco, no lo pensé 2 veces. Era barato, alejado de todo, y según él, perfecto para alguien que buscaba estar solo. El terreno estaba como a 2 horas de Mérida, en un camino de terracería que casi nadie usaba. Alrededor solo había árboles, piedras y silencio. Mucho silencio. Me gustó de inmediato. Contraté a unos albañiles del pueblo más cercano y empezamos a construir. Una casa sencilla de bloque y cemento con techo de lámina. Nada lujoso, solo un lugar donde vivir. Los trabajadores eran callados. Hacían su labor sin quejarse, pero noté que a veces se quedaban mirando hacia el monte, como esperando algo. Una tarde, el más viejo del grupo se me acercó mientras tomábamos agua. Se quitó el sombrero y me dijo con voz seria: «Patrón, ¿usted ya pidió permiso?» No entendía a qué se refería. Le pregunté permiso de qué, si el terreno ya era mío. Él movió la cabeza despacio y dijo: «No me refiero a papeles, me refiero a los que estaban aquí primero, a los dueños de verdad». Me explicó que en esa zona, antes de construir cualquier cosa, la gente acostumbraba a hacer una ceremonia, dejar ofrendas, pedir permiso a los aluxes, esos espíritus pequeños que cuidan el monte. Yo me reí. Le dije que respetaba sus creencias, pero que yo no iba a andar dejando comida en el suelo ni rezándole a duendes. Él no dijo nada más, solo se puso el sombrero y volvió al trabajo. Pero esa misma tarde 2 de los otros hombres se fueron. Dijeron que tenían compromisos en sus pueblos. No volvieron. La construcción siguió, aunque más lenta. Yo mismo ayudaba cargando piedras y mezclando cemento. Me gustaba sentirme útil, sentir que estaba haciendo algo con mis propias manos. En las noches dormía en una hamaca bajo un árbol, mirando las estrellas. Todo parecía perfecto, demasiado perfecto, ahora que lo pienso. Fue en la 3ª semana cuando empezaron las cosas raras, pequeñas al principio. Dejaba mi martillo en un lugar y al rato ya no estaba. Lo encontraba metros más allá, a veces escondido entre las ramas o debajo de piedras. Pensé que era distracción mía. Luego empezaron a desaparecer clavos, pernos, hasta un machete que dejé apoyado en la pared. Aparecía al día siguiente en otro lado, como si alguien lo hubiera movido de broma. Los albañiles que quedaban no decían nada, pero los veía nerviosos. Se iban antes de que oscureciera, siempre con prisa. Yo me quedaba solo. Y fue entonces cuando empecé a escuchar los ruidos. Eran pasitos,
como de un niño descalzo caminando alrededor de la obra. Al principio pensé que era algún animal, un mapache quizá, o un tejón, pero los pasos sonaban demasiado regulares, demasiado humanos. Una noche estaba acostado en mi hamaca, ya casi dormido, cuando escuché risas. Bajas, como ahogadas. Venían del monte, pero sonaban cerca. Me levanté y prendí la linterna. No había nadie, solo árboles y sombras que se movían con el viento. Me dije que era mi imaginación, que estaba cansado, que tal vez el calor y la soledad me estaban afectando, pero en el fondo algo me decía que no era normal. A la mañana siguiente encontré mis herramientas amontonadas en el centro de lo que sería la sala, todas juntas, como si alguien las hubiera recogido con cuidado y las hubiera dejado ahí a propósito. Me puse furioso. Pensé que alguien del pueblo estaba jugando conmigo. Tal vez los albañiles que se fueron querían asustarme para que dejara el proyecto, pero cuando les pregunté a los que quedaban, todos negaron con la cabeza. Uno de ellos, un muchacho joven, me miró con miedo y dijo: «No somos nosotros, patrón, es el monte. Usted no pidió permiso». Esa noche decidí quedarme despierto. Quería descubrir qué estaba pasando. Me senté cerca del fogón con un café caliente y la linterna a mi lado. Las horas pasaban lentas. Todo estaba en silencio, hasta que, cerca de las 3 de la mañana, lo vi. Era pequeño, muy pequeño, como del tamaño de un niño de 5 años, pero no era un niño. Estaba parado junto al fogón, mirándome fijamente. Su piel era oscura, casi del color de la tierra mojada, y llevaba puesto un sombrero de palma viejo y desgastado. Vestía algo parecido a ropa de manta, pero sucia, como si llevara años usándola. Lo que más me impresionó fueron sus ojos. Brillaban en la oscuridad como los de un gato, pero con una luz amarillenta que no parecía natural. Me quedé paralizado. No podía moverme, no podía hablar. El corazón me latía tan fuerte que sentía que se me iba a salir del pecho. Él me miraba sin parpadear, con una sonrisa en la cara. No era una sonrisa amable, era burlona, como si supiera algo que yo no sabía, como si estuviera disfrutando verme asustado. Entonces habló. Su voz era extraña, rasposa, como el sonido de 2 piedras frotándose. Dijo: «Tú construyes en mi tierra». No era una pregunta, era una afirmación. Yo intenté responder, pero las palabras no me salían. Él dio un paso hacia adelante y repitió: «Esta tierra tiene dueño, siempre ha tenido dueño, y no eres tú». Parpadeé y cuando volví a abrir los ojos ya no estaba. Desapareció como si nunca hubiera estado ahí. Me levanté de un salto, alumbrando con la linterna hacia todos lados. Nada, solo yo, el fogón y el silencio del monte. Pensé que había sido un sueño, una alucinación por la falta de sueño y el cansancio. Pero cuando miré hacia el suelo, vi las huellas. Pequeñas huellas de pies descalzos en la tierra, tan claras como las mías, pero del tamaño de las de un niño. No pude dormir el resto de la noche. Me quedé sentado con la linterna prendida hasta que salió el sol. Cuando llegaron los albañiles por la mañana, les conté lo que había visto. Ninguno se sorprendió. El más viejo solo asintió y dijo: «Es un alux. Ya lo despertó. Ahora no lo va a dejar en paz hasta que arregle las cosas». Le pregunté cómo se arreglaba eso. Me dijo que tenía que hacer una ofrenda, dejar comida, bebida y tabaco en un lugar especial del terreno. Y sobre todo, pedirle perdón. Yo seguía sin creerlo del todo. Parte de mí pensaba que todo era sugestión, que mi mente me estaba jugando una mala pasada. Decidí seguir con la construcción. Tal vez si ignoraba todo, se iría solo. Fue el peor error que pude cometer. Los días siguientes fueron terribles. Primero se empezó a secar mi milpa. Había sembrado un pequeño pedazo de tierra con maíz y frijol, nada grande, solo para tener algo que comer. En menos de una semana, las plantas se pusieron amarillas y se marchitaron. No importaba cuánta agua les echara, seguían muriendo. Era como si la tierra misma las estuviera rechazando. Luego se enfermaron mis animales.
Tenía 3 gallinas y un perro que me había seguido desde el pueblo. Las gallinas dejaron de poner huevos y empezaron a caminar en círculos, como perdidas. Una amaneció tiesa, con los ojos abiertos, como si hubiera visto algo horrible antes de irse. Mi perro, que siempre había sido alegre y juguetón, se puso triste y nervioso. Dejó de comer. Se la pasaba echado en una esquina, temblando, mirando hacia el monte. Una noche aulló durante horas sin parar, hasta que salió corriendo hacia la oscuridad y nunca regresó. Y entonces empezaron los sueños, o las pesadillas, mejor dicho. Cada noche era lo mismo. Soñaba que estaba acostado en mi hamaca, incapaz de moverme, y sentía que algo me jalaba los pies. Primero despacio, como probando, luego con más fuerza. Me arrastraban hacia el borde de la hamaca, hacia el suelo, hacia la oscuridad. Yo intentaba gritar, intentaba patalear, pero mi cuerpo no me respondía. Y siempre, justo antes de caer, escuchaba esa risa. La misma risa baja y burlona que había oído en el monte. Me despertaba empapado en sudor, con el corazón acelerado, y la hamaca siempre estaba movida, como si realmente me hubieran jalado. Las cuerdas estaban flojas y yo aparecía casi en el borde, a punto de caer. Dejé de dormir bien, dejé de comer bien. Los albañiles notaron mi aspecto. Uno de ellos me dijo: «Patrón, se está poniendo flaco y pálido. Esto no es bueno. Hágale caso a Lalux antes de que sea tarde». Pero yo era terco. No quería aceptar que algo tan pequeño, algo que ni siquiera sabía si era real, me estuviera controlando. Esta era mi casa, mi terreno. Nadie me iba a echar. Seguí trabajando, aunque cada día era más difícil. Me sentía observado todo el tiempo. Cuando cargaba un bloque, sentía una mirada en la nuca. Cuando mezclaba cemento, escuchaba pasos detrás de mí. Pero cada vez que volteaba, no había nada. Una tarde, estaba solo en la obra. Los albañiles se habían ido temprano porque uno de ellos tenía una emergencia familiar. Yo me quedé terminando de pegar unos bloques en lo que sería la pared del cuarto. El sol ya se estaba metiendo y la luz se ponía naranja entre los árboles. De pronto, escuché mi nombre, claro, fuerte, como si alguien me llamara desde el monte. Me quedé quieto. Volví a escucharlo, esta vez más cerca. Agarré el machete y caminé hacia donde venía la voz. Entre los árboles vi una sombra moviéndose. Era pequeña, del tamaño de ese ser que había visto junto al fogón. La seguí, aunque algo dentro de mí me decía que no lo hiciera. La sombra se metió más adentro del monte, donde los árboles eran más tupidos y la luz casi no llegaba. Y entonces, de pronto, desapareció. Me quedé parado ahí, en medio de la nada, rodeado de silencio. Fue entonces cuando me di cuenta de que estaba perdido. No sabía por dónde había entrado. Todos los árboles se veían iguales. El pánico empezó a apoderarse de mí. Caminé en una dirección, luego en otra, pero todo se veía igual. Los árboles parecían cerrarse a mi alrededor. El cielo se oscurecía rápido y yo no llevaba linterna, solo el machete. Empecé a sudar frío. Grité pidiendo ayuda, pero mi voz se perdía entre las ramas. Nadie me iba a escuchar. Estaba completamente solo. Entonces escuché la risa otra vez, pero ahora no venía de un solo lugar. Venía de todas partes. Adelante, atrás, a los lados. Era como si hubiera varios de esos seres rodeándome, burlándose de mí. Me quedé quieto, tratando de controlar el miedo. Cerré los ojos y respiré hondo. Cuando los abrí, lo vi de nuevo. Estaba parado frente a mí, a apenas unos metros de distancia. El mismo ser pequeño, con su sombrero de palma y sus ojos brillantes. Esta vez no sonreía. Me miraba serio, con una expresión que no supe descifrar. Podía ser enojo, podía ser decepción. Levantó su mano pequeña y señaló hacia mi izquierda. No dijo nada, solo señaló. Yo dudé un momento, pero algo me decía que debía seguir esa dirección. Caminé hacia donde me indicaba, sin quitarle los ojos de encima. Él se quedó ahí, inmóvil, viéndome alejar. Después de caminar unos minutos,
reconocí un árbol grande con una marca que yo mismo había hecho días atrás. Estaba cerca de mi terreno. Corrí hacia allá y en poco tiempo llegué a la obra. Mi casa a medio construir nunca me había parecido tan hermosa. Me metí a la parte techada temblando y me senté en el suelo de cemento. Había salido del monte, pero sabía que no había sido por mi propia cuenta. Él me había dejado salir. Me había guiado de regreso. Esa noche no dormí nada. Me quedé sentado con la espalda contra la pared, mirando hacia la entrada, esperando que apareciera de nuevo. No lo hizo, pero escuché sus pasos toda la noche, alrededor de la casa, pequeños pasos descalzos que caminaban en círculos una y otra vez, sin detenerse. Era como si estuviera marcando territorio, como si me estuviera recordando quién mandaba ahí. A la mañana siguiente tomé una decisión. Ya no podía seguir así. No estaba durmiendo, no estaba comiendo bien, y sentía que me estaba volviendo loco. Fui al pueblo y busqué al albañil más viejo, el que me había advertido desde el principio. Lo encontré en su casa arreglando una cerca. Cuando me vio llegar, supo de inmediato por qué estaba ahí. Me invitó a pasar y me ofreció agua. Le conté todo. Lo del ser junto al fogón, las pesadillas, el monte, las risas. Él escuchó sin interrumpirme, asintiendo de vez en cuando. Cuando terminé, suspiró y dijo: «Usted tuvo suerte. Muchos no regresan del monte cuando los aluxes los llevan adentro. Él todavía le está dando oportunidad, pero se le está acabando el tiempo». Me explicó exactamente qué tenía que hacer. Necesitaba preparar una ofrenda especial. Comida hecha en casa, nada comprado. Tamales, tortillas recién hechas, frijoles. También bebida tradicional. Me dijo que consiguiera balché, una bebida sagrada que se hace con la corteza de un árbol y miel. Y tabaco, cigarros enrollados a mano, de los que fuman los campesinos. Todo eso debía llevarlo al lugar más antiguo de mi terreno, donde hubiera un árbol grande y viejo. Ahí debía hacer un hoyo, meter la ofrenda, y hablarle al Alux, pedirle perdón por haber construido sin permiso, prometerle que lo iba a respetar, y dejarle claro que yo solo quería vivir en paz, sin molestarlo. Me consiguió el balché con una señora del pueblo que todavía sabía prepararlo. Yo compré los ingredientes para hacer los tamales y las tortillas. No sabía cocinar muy bien, pero hice mi mejor esfuerzo. Los tamales no me quedaron perfectos, pero estaban hechos con respeto, y eso era lo que importaba. Regresé a mi terreno al atardecer. Busqué el árbol más grande y viejo que pude encontrar. Era una ceiba enorme, con raíces que salían de la tierra como serpientes gigantes. Me puse de rodillas frente a ella y empecé a cavar con mis propias manos. Hice un hoyo profundo. Metí los tamales envueltos en hojas de plátano, las tortillas, un plato con frijoles, la botella de balché y varios cigarros de tabaco. Luego cubrí todo con tierra. Me quedé ahí, arrodillado, y hablé en voz alta. Le dije a Alux que lamentaba haber llegado sin pedir permiso, que no conocía las costumbres, que no había querido faltarle al respeto. Le expliqué que solo buscaba un lugar tranquilo para vivir, que no venía a destruir nada ni a lastimar a nadie. Le prometí que cuidaría el monte, que no tiraría basura, que no talaría árboles sin necesidad, y le pedí, con toda humildad, que me dejara quedarme. El silencio que siguió fue pesado. No se escuchaba nada, ni pájaros, ni viento, ni insectos. Era como si el monte entero estuviera conteniendo la respiración, esperando una respuesta. Me quedé ahí, de rodillas, con la cabeza agachada, sin atreverme a moverme. Entonces sentí algo, una presencia detrás de mí. No me atreví a voltear. Escuché esos pasos pequeños acercándose. Se detuvieron justo a mi lado. Podía sentir que me estaba mirando. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que iba a explotar. Cerré los ojos y esperé. Una mano pequeña tocó mi hombro. Apenas fue un roce, ligero como una pluma, pero lo sentí claramente. Y luego, esa voz rasposa que ya conocía dijo cerca de mi oído: «Aceptado, pero recuerda, esta tierra nunca será solo tuya».
Cuando abrí los ojos y volteé ya no estaba. Pero algo había cambiado. El aire se sentía diferente, más ligero. El peso que había estado cargando en el pecho durante semanas había desaparecido. Me levanté despacio y caminé de regreso a la casa. Esa noche dormí mejor que en mucho tiempo. No tuve pesadillas. No sentí que me jalaran los pies. No escuché risas en la oscuridad. Desperté con la luz del sol entrando por las ventanas sin vidrios todavía, y por primera vez en semanas me sentí descansado. Salí y revisé el terreno. La milpa que se había secado mostraba brotes nuevos. Las plantas que creí muertas estaban reviviendo. Era como si la tierra hubiera decidido darme una segunda oportunidad. Los albañiles regresaron y terminamos la construcción. Ya no hubo más herramientas perdidas. Ya no hubo más cosas raras durante el día. La casa quedó lista en un par de meses. Me mudé completamente. Traje mis pocas pertenencias y empecé mi nueva vida en el monte. Todo parecía estar en orden. Había hecho las paces con el Alux. Había cumplido con lo que me pidió. Pensé que todo había terminado, pero me equivocaba, porque aunque el Alux aceptó mi presencia, nunca se fue realmente. Y eso es algo que aprendí con el tiempo. Los primeros meses fueron tranquilos. Yo hacía mi vida normal. Cultivaba mi milpa, cuidaba mis nuevos animales, arreglaba cosas de la casa. Por las noches leía o escuchaba la radio. Todo muy normal. Pero de vez en cuando pasaban cosas que me recordaban que no estaba solo. A veces, cuando cocinaba, encontraba que faltaba un poco de comida del plato. No mucho, solo un bocado. Como si alguien hubiera probado antes que yo. Al principio pensé que eran ratones, pero nunca había señales de roedores. La comida simplemente desaparecía. Otras veces, cuando salía a trabajar en la milpa, regresaba y encontraba una silla movida. O la puerta que había dejado cerrada estaba abierta. O mis botas, que siempre dejaba junto a la entrada, aparecían del otro lado del cuarto. Eran cosas pequeñas. Nada grave. Nada que me asustara. Era más bien como tener un compañero invisible. Alguien que vivía ahí conmigo pero que no quería ser visto. Aprendí a vivir con eso. Dejé de sorprenderme cuando pasaban esas cosas. Incluso empecé a dejarle comida de vez en cuando. Un tamal extra, un poco de café, algunos cigarros. Los ponía en un rincón de la casa y al día siguiente ya no estaban. Pero las noches son otra cosa. Porque por las noches es cuando realmente sé que está ahí. Siempre, sin falta, escucho sus pasos. Empiezan después de la medianoche. Son pasos pequeños, descalzos, que caminan alrededor de la casa. Dan vueltas completas, siempre en el mismo sentido. A veces se detienen frente a mi ventana. Yo estoy acostado en mi cama y puedo sentir que me está mirando desde afuera. No veo nada cuando me asomo, pero sé que está ahí. Al principio me daba miedo. Me costaba dormir sabiendo que había algo dando vueltas a mi casa cada noche. Pero con el tiempo me acostumbré. Ahora es parte de mi rutina. Escucho los pasos y sé que todo está bien. Es su forma de recordarme el trato, de decirme que él sigue aquí, que esta tierra sigue siendo suya, y que yo solo soy un invitado que tuvo permiso de quedarse. Hay noches en que los pasos son más rápidos, como si estuviera apurado o molesto por algo. Esas noches no salgo de la casa. Me quedo adentro, callado, esperando que pase. Generalmente al día siguiente encuentro alguna señal, una rama rota frente a la puerta, piedras acomodadas en un círculo. Una vez encontré mis herramientas todas apiladas en medio del patio, como aquella primera vez. Son advertencias, mensajes que me dicen que hice algo que no le gustó. Tal vez corté un árbol que no debía, tal vez hice mucho ruido. No siempre sé qué fue, pero entiendo el mensaje. También he notado que no soy el único que lo sabe. Los animales lo sienten. Cuando compré nuevas gallinas, las primeras noches estaban inquietas, cacareando sin razón, pero después de unos días se calmaron, como si también hubieran aceptado su presencia. El perro nuevo que conseguí, un animal grande y valiente, se pone nervioso cuando llega la noche. No ladra, no gruñe,
Solo se echa en su rincón y se queda quieto, con las orejas paradas, escuchando esos mismos pasos que yo escucho. La gente del pueblo sabe que vivo aquí. Algunos me preguntan si estoy bien, si no me da miedo estar tan solo. Les digo que estoy acostumbrado. No les cuento sobre el Alux. No tiene caso. Los que creen ya lo saben sin que yo se los diga. Los que no creen pensarían que estoy loco. Así que me lo guardo. Es mi secreto. Mi pacto con algo que no entiendo del todo pero que respeto profundamente. Han pasado 3 años desde que construí esta casa. 3 años desde aquella noche en que lo vi por primera vez junto al fogón. Mi vida aquí es buena. Tengo mi milpa que da buenos frutos. Mis animales están sanos. La casa está firme y completa. Tengo la paz que buscaba cuando dejé la ciudad, pero es una paz compartida. Nunca estoy completamente solo, y creo que nunca lo estaré, porque cada noche, cuando apago la luz y me acuesto en mi cama, sé lo que va a pasar. Voy a esperar en silencio, y después de la medianoche, como siempre, voy a escucharlos. Esos pasos pequeños, descalzos, caminando alrededor de mi casa, dando vueltas, una y otra vez, despacio, constantes, recordándome que el Alux aceptó el trato, que me dejó quedarme, pero que él nunca se fue y nunca se irá. A veces en esas noches silenciosas, cuando todo está oscuro y solo se escuchan los grillos y el viento entre los árboles, me pregunto qué pasaría si rompiera el acuerdo, si dejara de dejarle ofrendas, si faltara al respeto a la tierra. Pero esos pensamientos desaparecen rápido, porque entonces recuerdo aquellas semanas terribles, la milpa seca, los animales enfermos, las pesadillas, la sensación de estar siendo arrastrado hacia algo oscuro y sin regreso. No, es mejor así. Es mejor escuchar sus pasos todas las noches y saber que estamos en paz, que compartimos este espacio, que él cuida su monte y yo cuido mi pequeño rincón dentro de él. Es un trato justo, uno que pienso respetar por el resto de mis días. Esta es mi historia, la historia de cómo aprendí que en este mundo hay cosas más antiguas que nosotros, cosas que estaban aquí mucho antes de que llegáramos y que seguirán estando mucho después de que nos vayamos, cosas que merecen respeto, cosas que no se pueden ignorar. Y si alguna vez decides construir algo en medio del monte, en cualquier monte, acuérdate de esto. Pregunta primero, pide permiso, deja tu ofrenda, muestra respeto, porque la tierra siempre tiene dueño, y aunque no lo veas, está ahí, observando, esperando, y si no haces las cosas bien, tarde o temprano vendrá a reclamarte. Yo tuve suerte. El Alux me dio una oportunidad. Aceptó mi ofrenda y mi promesa, pero no todos tienen esa suerte. Así que si alguna vez escuchas pasos pequeños alrededor de tu casa en medio de la noche, si encuentras tus cosas movidas de lugar, si sientes que algo te observa desde la oscuridad, ya sabes qué es, y espero por tu bien que hayas pedido permiso a tiempo, porque una vez que despiertes al guardián del monte, ya no hay vuelta atrás. Solo puedes esperar que sea misericordioso, que acepte compartir su tierra contigo, y prepararte para escuchar esos pasos por el resto de tu vida. Así termina mi historia. Pero mi vida aquí continúa, noche tras noche, con esos pasos que nunca se detienen, con esa presencia que nunca se va. El Alux del Monte Seco sigue conmigo, y seguirá aquí, cuidando lo que siempre ha sido suyo. Siempre he vivido cerca de la selva lacandona, ahí en Chiapas, donde los árboles son tan altos que apenas dejan pasar la luz del sol. Mi familia lleva generaciones en estas tierras, trabajando el campo, viviendo de lo que nos da el monte. Desde niño escuché las historias que contaban los ancianos de la comunidad, esas que te ponen la piel de gallina cuando las dicen en la noche, alrededor del fuego. Mi abuelo era de esos viejitos que siempre tenían algo que decir sobre la selva. Cada vez que alguien se preparaba para entrar al monte, él repetía las mismas advertencias con esa voz rasposa que daba más miedo que confianza. Decía que la selva tiene sus propias reglas, sus propios habitantes, y que no todos son de este mundo. Los demás muchachos y yo nos reíamos a escondidas.
pensando que eran solo cuentos para mantenernos alejados de los peligros reales como las víboras o los pozos escondidos entre la maleza. Pero hubo algo que mi abuelo repetía más que ninguna otra cosa, algo que se me quedó grabado aunque yo no quisiera creerlo. Decía que cuando el monte se queda callado de golpe, cuando ya no se escuchan los grillos, ni los pájaros, ni el movimiento de las ramas, es porque algo anda cerca, algo que no debería estar ahí, y que lo peor que puedes hacer es quedarte quieto esperando a ver qué es. Yo tenía como 18 años cuando me pasó lo que voy a contar. Era una tarde de octubre, de esas en que el calor se pega al cuerpo como una cobija mojada, y el aire huele a tierra húmeda y a hojas pudriéndose. Mi papá me mandó a cortar leña, porque se nos estaba acabando y la noche anterior había hecho frío. Agarré mi machete, el que me había regalado mi tío cuando cumplí 15, y una lámpara de mano que funcionaba con pilas gastadas. La luz que daba era débil, amarillenta, pero era todo lo que tenía. Me interné en el monte por el camino que siempre usábamos, ese que está marcado por las pisadas de años y por las ramas cortadas a los lados. Normalmente no me metía muy adentro, solo lo suficiente para encontrar troncos secos que fueran fáciles de cargar, pero ese día, no sé por qué, sentí que debía ir más lejos. Tal vez fue porque los troncos que encontré cerca estaban muy verdes, o tal vez fue algo más, algo que me jalaba sin que yo me diera cuenta. Caminé durante casi media hora, alejándome del rancho, metiéndome por partes de la selva que apenas conocía. Los árboles se hacían más tupidos, las ramas más enredadas, y el suelo estaba cubierto de una capa gruesa de hojas muertas que crujían con cada paso. El olor era fuerte, ese olor a descomposición que tienen los lugares donde la luz del sol no llega nunca. Me empezó a costar trabajo respirar, como si el aire mismo estuviera sucio. Encontré un par de troncos buenos y me agaché para cortarlos con el machete. El sonido del metal contra la madera seca se escuchaba extraño en medio de tanto silencio. Y fue ahí cuando me di cuenta. El monte estaba completamente callado. No se oía absolutamente nada. Ni un solo insecto, ni el viento moviendo las hojas, ni el canto de algún pájaro perdido. Era un silencio tan pesado que me dolían los oídos. Me quedé quieto, con el machete en la mano, sintiendo cómo el sudor me bajaba por la espalda a pesar de que ya había refrescado un poco. Recordé las palabras de mi abuelo y se me hizo un nudo en el estómago. Cuando el monte se queda callado de golpe, no es buena señal. Eso decía él. Y yo ahí estaba, bien adentro, con la luz del día empezando a irse. Iba a levantarme para regresar cuando lo escuché. Un silbido largo, como el que hace alguien cuando está aburrido y camina sin prisa. Pero no era un silbido normal. Era hueco, vacío, como si saliera de un lugar muy profundo. No podía saber de dónde venía exactamente porque el sonido rebotaba entre los árboles. Llegaba de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. Me quedé paralizado. El silbido seguía, lento, pausado, subiendo y bajando de tono. Sonaba lejano, como si viniera de muy atrás en la selva, pero al mismo tiempo sentía que estaba justo detrás de mí, respirándome en la nuca. Se me erizó cada pelo del cuerpo. Las manos me empezaron a temblar tanto que casi se me cae el machete. Entonces recordé la otra parte de lo que decía mi abuelo, la que siempre me parecía la más rara. Si el silbido se oye lejos, lo tienes cerca. Si se oye cerca, dale gracias a Dios porque todavía no te ha alcanzado. En ese momento, con el corazón golpeándome el pecho como tambor de fiesta, entendí que no estaba solo, y que lo que estaba conmigo no era humano. El silbido siguió durante lo que me parecieron horas, aunque probablemente fueron solo unos segundos. Yo estaba ahí parado, con los pies clavados en la tierra, incapaz de moverme. Era como si mi cuerpo hubiera olvidado cómo funcionaba, como si los músculos se me hubieran convertido en piedra. La lámpara que tenía en la mano temblaba tanto que la luz bailaba entre los árboles, haciendo que las sombras se movieran de formas raras. Entonces el silbido cambió. Se hizo más lento, más grave, y entre cada nota podía escuchar otra cosa. Pasos. No eran pasos normales como los que hace una persona con botas o guaraches.
Era un sonido diferente, como si alguien arrastrara los pies descalzos sobre la hojarasca, pero con más peso, con algo que sonaba a huesos chocando entre sí. Era un ruido seco, quebradizo, que me hacía pensar en cosas muertas. Junté todo el valor que me quedaba y moví la lámpara hacia donde creía que venía el sonido. La luz débil apenas alcanzaba a iluminar unos metros adelante, pero fue suficiente para que lo viera. Entre dos árboles grandes donde la oscuridad era más espesa, había algo parado, una sombra. Pero no era una sombra normal de las que se forman cuando la luz se bloquea. Esta tenía forma, tenía presencia, era algo real. La figura era alta, mucho más alta de lo que debería ser una persona normal. Yo mido como 1,70 m y esto que estaba viendo debía medir fácil 2 metros o más. Era delgada, demasiado delgada, como si fuera solo huesos cubiertos de piel estirada. Los brazos le colgaban hasta casi las rodillas, largos y flacos, moviéndose un poco con el viento que yo no sentía. No podía verle bien la cara porque estaba en la parte más oscura, pero distinguí 2 puntos brillantes donde deberían estar los ojos. No era un brillo como el de los ojos de un animal cuando les da la luz. Era un brillo apagado, rojizo, como brasas que ya están por morirse. Mi respiración se volvió rápida y ruidosa. Traté de calmarme, pero no podía. El corazón me latía tan fuerte que sentía que se me iba a salir del pecho. La sombra no se movía, solo estaba ahí, mirándome con esos puntos rojos que no parpadeaban. El silbido había parado, y ese silencio que quedó después fue peor. En ese silencio absoluto podía escuchar mi propia sangre corriendo por las venas. Podía escuchar el sudor cayéndome por la frente, y entonces olí algo que nunca voy a poder olvidar. Era un olor a podrido, a carne descompuesta que ha estado días bajo el sol. Pero había algo más viejo, como olor a tierra de cementerio, a cosas que llevan mucho tiempo enterradas. El olor era tan fuerte que me dieron ganas de vomitar. Me tapé la nariz con la mano libre, la que no sostenía la lámpara, pero el olor se metía de todas formas. Se pegaba a la ropa, al pelo, a la piel. La cosa dio un paso hacia adelante, y pude escuchar mejor ese sonido de huesos. Era como si su cuerpo entero estuviera hecho de pedazos que no encajaban bien, que se rozaban unos con otros cada vez que se movía. Un paso más, y quedó en un lugar donde la luz de mi lámpara le daba un poco mejor. Pude ver que no tenía ropa, o al menos no ropa normal. Tenía como trapos viejos colgando, hechos jirones, cubiertos de lodo y de cosas que no quise identificar. Quise gritar, pero no me salió la voz. Quise correr, pero las piernas seguían sin responderme. Solo podía estar ahí, temblando, viendo cómo esa cosa me observaba con esos ojos que parecían mirar dentro de mí, no solo mi cuerpo sino algo más profundo, algo que no debería poder verse. Sentí un frío que no venía del aire sino de adentro, como si alguien me hubiera metido hielo en las venas. La sombra levantó uno de esos brazos largos y lo extendió hacia mí. Los dedos eran huesudos, con uñas largas y oscuras, y se movían lentamente, como llamándome, invitándome a acercarme. Y en ese momento algo en mi cabeza me gritó que si daba un paso hacia adelante, si me acercaba aunque fuera 1 centímetro ya no iba a poder regresar, que me quedaría ahí para siempre, perdido en la selva, convertido en otra historia que los abuelos les cuentan a los niños para asustarlos. No sé de dónde saqué la fuerza, pero logré mover un pie hacia atrás. Fue como romper cadenas invisibles. El movimiento fue pequeño, apenas perceptible, pero la sombra lo notó. Los ojos brillaron más fuerte, con un rojo más intenso, y el silbido regresó, pero esta vez era diferente. Era agudo, molesto, como un grito ahogado que venía de muy lejos. El sonido me taladraba los oídos y me hacía doler la cabeza. Di otro paso atrás, luego otro, sin quitar la vista de esa cosa. No podía darle la espalda. Algo me decía que si lo hacía, me alcanzaría en 1 segundo. Seguí retrocediendo, tropezando con raíces y piedras, a punto de caerme varias veces, pero sin dejar de mirar esos ojos rojos que me seguían. La sombra empezó a moverse también, pero de una forma extraña.
No caminaba como camina la gente. Se deslizaba, flotaba casi, sin que los pies parecieran tocar el suelo de verdad. Cuando llevaba como 10 pasos atrás, la cosa se detuvo de repente. El silbido paró otra vez y todo quedó en ese silencio horrible. Me quedé quieto, esperando, sin saber qué iba a pasar. Y entonces, sin ninguna razón que yo pudiera entender, la sombra dio un paso hacia atrás, luego otro. Se fue retrocediendo lentamente hasta que quedó otra vez entre los árboles, donde la oscuridad era tan espesa que ya no podía distinguir nada. Los puntos rojos de los ojos fueron lo último que desapareció, apagándose poco a poco como velas que se consumen. Y cuando ya no quedó nada, cuando la selva volvió a estar vacía frente a mí, escuché algo que me heló la sangre. Una risa. No era una risa normal, alegre o burlona. Era una risa hueca, sin vida, que venía de todas partes al mismo tiempo. Una risa que me decía que esto no había terminado, que solo me estaba dejando ir por ahora. En cuanto esa risa se apagó en la distancia, mis piernas finalmente reaccionaron. Fue como si alguien hubiera cortado los hilos que me mantenían atado al suelo. Me di la vuelta y eché a correr sin pensar en nada más. Corrí como nunca había corrido en mi vida, sin importarme las ramas que me golpeaban la cara, las raíces que me hacían tropezar, las piedras que se me metían en los guaraches. La lámpara brincaba en mi mano alumbrando para todos lados, haciendo que las sombras de los árboles parecieran perseguirme. Dejé tirado el machete en algún punto del camino. Escuché cómo se me cayó y rebotó contra las piedras, pero no me detuve a recogerlo. No me importaba nada más que salir de ahí, que llegar a mi casa, que ver luz y gente y cosas normales. Mientras corría podía escuchar mi propia respiración sonando como la de un animal asustado, y el corazón latiendo tan rápido que pensé que se me iba a reventar. No sé cuánto tiempo corrí. Pudo haber sido 10 minutos o 1 hora. El tiempo se había vuelto raro, como si no funcionara bien. Solo sé que en algún momento vi las primeras luces del rancho entre los árboles, y eso me dio más fuerzas. Corrí todavía más rápido saltando sobre troncos caídos, atravesando arroyos sin cuidado de mojarme, resbalando en el lodo pero levantándome de inmediato para seguir. Cuando finalmente salí del monte y llegué al claro donde estaba nuestra casa, me dolía todo el cuerpo. Tenía rasguños en los brazos y en la cara, los pies me sangraban por dentro de los guaraches, y la ropa estaba hecha un desastre, llena de lodo y hojas pegadas. Pero nada de eso me importaba. Estaba afuera, estaba a salvo. Mi abuelo estaba sentado en su silla de siempre, en el portal de la casa, fumando su cigarro de hoja como hacía todas las noches. Cuando me vio llegar así, corriendo y sin aliento, con los ojos desorbitados y temblando de pies a cabeza, no dijo nada. Solo me miró con esos ojos viejitos que parecían saberlo todo. Se levantó despacio, apoyándose en su bastón, y se me acercó. Me puso una mano en el hombro y sentí cómo me temblaba todo el cuerpo. Quise hablar, quise contarle lo que había visto, pero las palabras no me salían. Solo podía respirar rápido y temblar. Mi abuelo asintió con la cabeza, como si ya supiera exactamente qué me había pasado, sin necesidad de que yo dijera nada. Esa noche no dormí. Me quedé acostado en mi petate, mirando el techo de lámina, escuchando cada ruido que venía de afuera. Cada vez que se movía una rama, cada vez que ladraba un perro a lo lejos, cada vez que crujía la madera de la casa, yo brincaba. Seguía oliendo ese olor a podrido pegado en mi nariz. Seguía viendo esos ojos rojos cada vez que cerraba los míos. Al amanecer, cuando los primeros rayos de sol empezaron a entrar por las rendijas de las paredes, mi abuelo entró a mi cuarto. Traía una bolsita de tela en la mano. Me dijo que me levantara, que había algo que tenía que hacer. No era una sugerencia. Era una orden dicha con esa voz suave pero firme que él usaba cuando las cosas eran importantes. Caminamos juntos hacia el borde del monte, al lugar donde empezaba el camino que yo había tomado el día anterior. Mi abuelo sacó de la bolsa un poco de tabaco suelto y una botella pequeña de aguardiente. Me explicó que tenía que dejar una ofrenda, que tenía que pedirle perdón al monte por haberme metido donde no debía,
por haber visto lo que no me tocaba ver. Con manos temblorosas coloqué el tabaco en el suelo, formando un círculo pequeño, y derramé un poco del aguardiente encima. El olor fuerte del alcohol se mezcló con el olor de la tierra húmeda. Mi abuelo murmuró unas palabras en un idioma que yo no entendía, palabras antiguas que probablemente había aprendido de su propio abuelo. Luego me dijo que ya podíamos irnos. Durante los días siguientes, la gente del rancho notó que yo estaba diferente, más callado, más asustado. Me preguntaban qué me había pasado, pero yo no sabía cómo explicarlo sin que pensaran que me había vuelto loco. Solo mi abuelo sabía la verdad, y él nunca dijo nada a nadie. A veces me miraba desde lejos y asentía, como recordándome que lo que me pasó fue real, que no lo había imaginado. Pasaron semanas antes de que pudiera volver a acercarme al monte, y cuando lo hice, nunca más me alejé de los caminos conocidos. Nunca más me metí después de que empezara a oscurecer, y aprendí a escuchar, realmente escuchar, los sonidos de la selva, porque ahora entiendo lo que mi abuelo quiso decir siempre. Cuando el monte se queda callado de golpe, cuando los pájaros dejan de cantar y los grillos se callan, no es que no haya nada, es que hay algo que hace que hasta los animales sepan que deben quedarse quietos, que deben esconderse. Y ese algo camina entre los árboles, silbando su canción vacía, buscando a quien perderse en la oscuridad. Yo tuve suerte esa noche. No sé por qué me dejó ir. Tal vez porque no era mi momento, o tal vez porque la ofrenda que dejé al día siguiente fue suficiente. Lo que sí sé es que desde entonces, cada vez que el viento trae ese silencio pesado desde la selva, cada vez que siento que el aire se pone más espeso de lo normal, yo no me quedo a averiguar qué es. Me meto a la casa, cierro bien la puerta, y le doy gracias a Dios por haber salido vivo de aquel encuentro, porque en la selva lacandona, en esos lugares donde la luz del sol apenas llega y donde los árboles son tan viejos que han visto pasar generaciones enteras, no todo lo que camina es de este mundo. No todo lo que silba es viento, y no todo lo que te mira tiene buenas intenciones. Algunos dicen que es el espíritu de alguien que se perdió hace mucho tiempo y que ahora busca compañía para su soledad eterna. Otros dicen que es un guardián del monte que castiga a quienes no respetan la selva. Yo ya no sé qué pensar. Solo sé que lo vi, lo escuché, lo olí, y que cada noche cuando cierro los ojos, todavía puedo ver esos puntos rojos brillando en la oscuridad, esperando, siempre esperando. Por eso ahora les digo a los muchachos jóvenes lo mismo que mi abuelo me decía a mí, que respeten el monte, que no se metan muy adentro cuando está oscureciendo, y que si alguna vez escuchan un silbido hueco y vacío que viene de ninguna parte y de todas partes al mismo tiempo, que corran y no miren atrás, porque en la selva, las reglas son diferentes, y quienes las rompen a veces no regresan para contarlo.